Vamos a seguir con el libro de los Hechos, capítulo 19. Amén. Gloria al nombre de Dios. Verso 23. El alboroto en Éfeso. Amén. Gracias. Gloria al nombre de Dios. Hechos 19, 23. Pero hermanos, quiero aclararle algo para que no se cree confusión. Amén. Gloria al nombre de Dios. Porque no es fácil la tarea de ser pastor, hermano. Amén. Gloria al nombre de Dios. Como lo vamos a ver ahora cuando Pablo allí después empieza a darle unos consejos. Pero digo, dice en 1 Corintios, alabado sea el nombre de Dios, que Dios da dones espirituales según el Espíritu los reparte como Él quiere. 1 Corintios 12, si usted quiere leerlo, ya vamos a llegar en algún momento a eso. Yo no voy a extratarme en eso, pero quiero decir algo. ¿Por qué quiero decir esto? Para que no se cree confusión, sino que sepamos que Dios levanta hombres y mujeres con el don de sanidad, don de milagro, el don de fe, don de hablar en lengua, don de interpretación de lenguas, etcétera, etcétera. ¿Por qué le digo esto? Porque ahora el hermano pastor contaba, digo, está la campaña del hermano Anaconda, y Dios le levantó con el don de sanidad, el don de liberación, porque son liberados, hermanos, aquellos que están atados por espíritus inmundos. Entonces es bueno que el pueblo haga eso. O sea, nosotros, el pastor o cualquier hermano, podemos orar por un hermano y el hermano es sanado. Pero otra cosa es tener el don de sanidad. ¿Entiende? No es que allá en la campaña se está moviendo otro espíritu, es el mismo espíritu que se mueve acá. Pero eso nos tiene que quedar claro, ¿eh? No, porque en mi iglesia no pasa, porque Dios levanta así. Hay dones espirituales con los cuales el Espíritu lo reparte, dice Pablo allí, según Él quiere. Y está bueno que nosotros busquemos eso. Tal vez Dios quiera levantar de esta iglesia un hermano evangelista con el don de sanidad, de liberación, etcétera, etcétera. Pero eso nos tiene que quedar claro, hermano. Porque yo cuando comencé la iglesia, una vez el pastor hace muchos años, ¿verdad? Me dijo, dice, ¿qué te gustaría hacer? A mí me gustaría ir por todas las iglesias llevando avivamientos, predicar, si a vos también la fácil, te gusta la fácil, me dijo. Yo lo quedé mirando. Dice, sí, porque esa es la más fácil, ir y visitar una iglesia, predicar, traer avivamiento, el Espíritu se mueve, todos los hermanos se renuevan. Pero la tarea diaria del pastor, hermano, esa es la que es difícil, que no es fácil. Lidiar, estar todos los días con la ovejita que se aparta, la pierna quebrada, sanándola, etcétera, etcétera, cuidándola. Aquel que no ve el asiento vacío, ahí no está el hermano y que lo va a visitar. Y como ahora estaba preocupado por uno que se había apartado allá del grupo, hermano. La tarea del pastor no es fácil. Gloria a Dios que Dios respalda y tiene al pueblo, hermano. Usted y yo tenemos que respaldarlo en oración, sostener sus manos así en alto, amén, gloria al nombre de Dios. Como Moisés cuando estaba allí, aquella pelea de Josué contra Amalek, Moisés le dijo a Josué, le dice, anda a pelear y yo voy a estar allá arriba, dice. Y cuando Moisés levantaba las manos, prevalecía la batalla contra Amalek, Josué. Pero Moisés se cansaba, hermano, que bajaba los brazos y prevalecía el enemigo. Cuando bajamos los brazos, prevalece el enemigo. No bajemos los brazos, hermanos, sostengamos los brazos de los pastores que son los encargados de cuidarnos, el ángel que el Señor ha puesto sobre nosotros para cuidarnos. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Y orando uno por vosotros. Y buscar dones espirituales, porque el Espíritu es el mismo, hermano. Amén. Dicho esto, entonces, hermanos, vamos a pasar al estudio de la palabra. Después, hermanos, si usted quiere borrar esa parte, cuando lo vaya a subir, hermano, bórrela esa parte. Amén. Gloria al nombre de Dios para siempre. Dice la palabra, hermanos, allí en 19:23, quiero recordarles que Pablo, aquellos hermanos que se están integrando, que Pablo ya acá tenía unos cuantos años, ya este es el tercer viaje misionero por toda Asia. Pablo había predicado por toda Asia, había predicado por Macedonia, ya era el tercer año. De hecho, como vamos a ver ahora, él está queriendo volver a Jerusalén para poder hacer su último viaje que Dios le tenía previsto para ir a Roma. Ya no es
el Pablo, aquel jovencito que en capítulo 7, cuando mataron a Esteban y trajeron la ropa y se la pusieron a los pies de aquel joven que era Pablo. Ya no era un jovencito, acá tenía unos cuantos años más Pablo. Y ya había hecho, este era el tercer viaje misionero. Recuerda que en aquel tiempo no había teléfono, no había autos, se movían en barco, caminando, en camello, etcétera, etcétera. No era fácil moverse, por eso cada vez que salía Pablo demoraba años así, predicando por un lado, predicando por el otro. Gloria al nombre de Dios. Ya entendamos que acá ya Pablo debe tener unos cuantos años más y se arma este alboroto en Éfeso. Vamos a leerlo allí con la bendición trina de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Hechos 19:23 dice: hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrius, que hacía de plata utensilios de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio se venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y aún lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo y a Aristarco, macedonios compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no lo dejaron. También algunos de las autoridades de Asia, que eran amigos de Pablo, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Amén. Vamos a parar por ahí. Amén. Hermano, usted recuerde que la iglesia de Éfeso es una de las iglesias del Apocalipsis. Aquí capítulo 2 de Apocalipsis, cuando Dios le habla a la iglesia de Éfeso, amén, y le dice: yo sé que tú estás en contra de los que se dicen ser apóstoles y no lo son. O sea, hay un reclamo bastante grande de parte de Dios allí a la iglesia de Éfeso. Pero ahora vamos a ubicarnos. ¿Dónde está Éfeso? ¿Qué era Éfeso? Alabado sea el nombre de Dios. Hermanos, Éfeso era una ciudad que estaba bajo el dominio del Imperio Romano. Recuerden que el Imperio Romano, hermano, se había esparcido de todas maneras, que por Asia, Jerusalén, Judá, todo allí. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. Y Éfeso era una ciudad, hermanos, comercial, que estaba en la ribera de allí, del lado de parte de Asia, en la ribera del mar Egeo. Entonces era una ciudad de comercio, era una ciudad, alabado sea el nombre de Dios, de negocios. ¿Y qué era lo que hacía esto? Esto atraía a mucha gente. Había mucho peregrinaje por aquel lado. Había muchas personas, muchos tipos de culturas, alabado sea el nombre de Dios. Había allí, hermanos, alabado sea el nombre de Dios, para siempre muchos emigrantes. Sabía que aquella ciudad era de comercio, había movimiento, había dinero, había esto, había lo otro. Muchos emigraban para él. Y dentro de Éfeso, hermanos, alabado sea el nombre de Dios, había cada uno que iba allí con su cultura y se hacía su Dios y todo, y no molestaba para nada. Inclusive había judíos allí, hermanos. Pero los judíos siempre estaban aparte. El judaísmo, hermanos, es una colectividad que siempre está aparte. Aún en estos tiempos, usted ve que el judaísmo no se contamina con muchas cosas, hacen lo que tienen que hacer, pero ellos están siempre allí reunidos en su parte. Y en Éfeso era lo mismo, alabado sea el nombre de Dios. Ellos tenían su parte y eran no muy bien mirados, por decirlo de alguna manera, la colectividad judía que estaba en Éfeso. Y Éfeso, hermanos, los oriundos de Éfeso eran seguidores de Diana. Dice que Éfeso era la ciudad que guardaba a Diana. Tenían un templo en Éfeso, hermanos, alabado sea el nombre de Dios, inmenso, de 120 columnas,
todo alrededor del templo, 120 columnas de 20 metros de alto. Era el templo. Era una de las maravillas de aquellos tiempos, hermano, alabado sea el nombre de Dios. Todo el mundo tenía que ver. Todo el mundo yo tengo que ir a eso, alabado sea el nombre de Dios. Y Diana, en otros dice Artemis, alabado sea el nombre de Dios. Diana, la diosa Diana, era la imagen de una mujer con muchos senos, con muchos pechos, alabado sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Y se decía que era la diosa de la fertilidad y de la protección. Había mucho ocultismo en aquel tiempo. Y eso era tremendo. Bueno, eran dos ciudades paganas, donde estuvo Pablo allí predicando, eran dos ciudades paganas. Pero había mucho ocultismo y había mucho temor, hermano, mucha superstición. Y esta diosa, hermano, era la diosa de la fertilidad y de la protección. Entonces este Demetrio, ¿qué hacía? Hacía templecillos de la diosa Diana y todo eso, y del templo en sí, de plata para venderlos. Y la gente que iba ahí a comercializar y todo, iba por ahí, yo quería un templito y lo ponían en sus casas como que era una protección y como para fertilidad, hasta el día de hoy. Hay gente que compra adornitos y todo, no, porque esto después no para esto, y esto para sacar el mar, y esto para, hermanos, al día de hoy nos encontramos con muchas cosas de esas. Pero allí, hermanos, Demetrio y todos los artífices hacían estos templecillos de allí una réplica de la diosa Diana para protección. Y yo me imagino que los comerciantes iban allí, algunos iban directo y compraban allí, hermanos, para el nombre de Dios, al platero esto. Y otros me encargaron de allá de tal ciudad tanto, venderles tanto. Y allí Demetrio dice, de esto hacemos nuestra riqueza. Se volvían ricos vendiendo eso, hermano. Entonces, seguro, llegó Pablo predicando que no era necesaria ninguna imagen, que no era tener nada allí para que la protección divina de parte de Dios es individual de cada uno, que no son dioses los hechos con las manos humanas, que ellos se iban a romper. Entonces, Pablo llegó con un mensaje diferente, un mensaje de salvación, y que cuando obraba, hermano, las personas se transformaban, se convertían. Y este Demetrio dice, pero este Pablo vino acá a predicar algo diferente, y ha predicado en casi toda Asia, y ha traído disturbios, y nos vamos a la ruina. No podemos vender más medallitas, no podemos vender más templos. Nos vamos a fundir, ¿de qué vamos a vivir? Y hermanos, le tocaron el bolsillo a aquellos hombres y empezaron ahí. Dice que el alboroto que se armó no fue pequeño, todo el mundo gritaba. Y esto, hermanos, se juntaron todos los Demetrio con todos los artífices allí, como dice la palabra, y empezaron, hermanos, a ponerse de acuerdo y salieron a gritar grande. Dice, porque en cualquier momento van a decir que la diosa Diana no sirve y que Éfeso es la guardiana del templo de la diosa, etcétera, etcétera. Y hermanos, y salieron gritando y armaron un alboroto tremendo en todo Éfeso. Y empezaron a gritar, grande la diosa Diana. Los otros ídolos, de los otros que dice que había como 50 ídolos diferentes en Éfeso en aquel tiempo. Eso no les molestaba lo que predicaba Pablo. Es que la palabra, hermano, es la que molesta. No dice que la palabra es como espada de doble filo, que penetra y hace cambiar a las personas. Y llega al corazón y transforma las vidas. Y ese es el evangelio que usted y yo predicamos. Este es el evangelio que tenemos que seguir. Este es el evangelio que nos va a llevar a estar en la presencia de Dios en el día postrero. Bendito sea el nombre. Y era el que predicaba Pablo. Hermanos, alabado sea el nombre de Dios para siempre. Y hermanos, y esto hicieron tan alboroto, hermanos, y se juntaron y agarraron a dos allí, compañeros de Pablo, y los llevaron allí, los querían acusar. Y Pablo quiso salir enseguida. Hermano, Pablo quiso salir y dice, no, los discípulos no lo dejaron, hermano, alabado sea el nombre de Dios. Inclusive, gobernantes, amigos de Pablo tampoco fueron allá, y hermano, en el alboroto se levantó a Alejandro, un judío, quiso hablar a el otro, se enteraron que era judío, no, son como ellos. Hermanos, la verdad es que hay, ¿cómo le puedo explicar? Hay algo en nosotros que al pecador, hermano, al malo, le duele. Hay muchos que dicen ser amigos nuestros.
Hay muchos que dicen que nos quieren bien y están esperando que usted y yo claudiquemos para reírse de nosotros. Porque la palabra del Señor, hermanos, duele, golpea, pero golpea porque ama. Dice la palabra: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La palabra duele. Hermanos, Dios llamó a Jeremías y le dijo: pelearán contra ti, pero no te vencerán. Y allí en el capítulo 20, Jeremías dice: Señor, dice, me cuesta predicar tu palabra, porque la palabra de Dios siempre es cortante, hermano, para señalar el pecado, para que la persona que escucha la palabra deje el pecado, se aparte del pecado y se vuelva a Dios. Y Jeremías predicaba eso. Y hermano, y dice en determinado momento del capítulo 20, Jeremías dice: Señor, tu palabra ha sido como afrenta, dice, hasta mis propios amigos, aquellos que estaban siempre conmigo, eran mis amigos que andábamos juntos para todos, están esperando que yo caiga, diciendo: esperemos a ver que caiga, que claudique, a ver para caer encima, para decirle que no tiene razón. Es que así, hermanos, tenemos que usted y yo luchar por eso en estos tiempos. Que vienen los angustiadores, vienen nuestros enemigos, como decía la hermana. Allí, hermano, ella se sintió angustiada porque los angustiadores, hermano, empezaron allí a atacarla, hasta que el Señor dijo: no, basta, levanta tu cabeza. Es que esa lucha la tenemos todos los días, hermano. Usted y yo somos elegidos, fuimos elegidos y apartados para transitar por el camino de salvación. Amén. Gloria al nombre de Dios. Y allí, hermanos, estos hombres se habían levantado y habían hecho el tal alboroto en Éfeso. Hasta que vino, hermanos, el escribano y les empezó a decir: muchachos, tranquilícense, porque tuvieron como 2 horas y pico gritando: grande la diosa Diana, grande la diosa, 2 horas gritándole. Miren, hermanos, aquellos impíos, nosotros a veces no podemos estar 15 minutos acá alabando a Dios. Perdónenme esta por otra flor, no tiene el nombre de Dios. Pero, hermanos, hasta que vino el escribano y cuando se calmó la multitud, dijo: muchachos, tranquilícense. Tranquilícense. Dice: no sea cosa, dice, que seamos hallados haciendo sedición contra Pablo. Si tienen algo contra Pablo, hay tribunales, hay jueces, hay abogados, todo. Llévenlo ahí y discutan cuál es el problema, porque acá no vemos nada. No sea cosa que seamos acusados de sedición. Allí yo al final, la parte que yo no leí del capítulo 19. Y dice que eso los calmó y se fueron, hermanos, alabado sea el nombre de Dios. Pero después de ese gran alboroto en Éfeso, hermanos, se escaparon y se fueron. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. Dice, verso 39, Señor: si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se les puede decidir, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón a este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió a la asamblea. Capítulo 20. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y, habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia palabras, llegó a Grecia. Alabado sea el nombre de Dios. Después de haber estado allí 3 meses en Grecia y siendo puestas acechazas por los judíos, por cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver a Macedonia, y la acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo y Derbe, y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos habiéndose adelantados, nos esperaron en Troas. O sea, vio bien que habla plural, porque es Lucas el que escribió el hecho, ¿no? Eso ya lo dijimos, que andaba con Pablo para todos lados. Dice que estos se adelantaron y los esperaron allí en Troas. Alabado sea el nombre de Dios. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y ellos estaban en Macedonia, Filipos, y en 5 días nos reunimos
con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. ¿Vio, Pablo? O sea, lo que yo decía, Pablo se está 1 año, 2 años, 3 años, 7 días. Hermano, Pablo se comienza a despedir, dice que les exhortaba con muchas palabras, hermano, alabado sea el nombre de Dios. Pablo les hablaba, como vamos a ver ahora que después reúne a los ancianos, hermano, les hablaba y les decía, ustedes tienen que permanecer fieles. Lo que han oído de mí ahora depende de ustedes. La salvación es individual. La salvación depende de cada uno de nosotros. Nosotros no vamos a ser salvos por el nombre de nuestro concilio. Nosotros no vamos a ser salvos por el pastor Martínez, ni por la pastora. Hermanos, alabado sea el nombre de Dios. Nosotros vamos a ser salvos por nuestra propia conducta. ¿Me entiende? Es un examen que tenemos que pasar a diario delante de la presencia de Dios. Es como cuando usted iba a estudiar, hermano, usted no va a pasar de clase por lo que hizo su compañero de rango, va a pasar por cómo rinda usted el examen. Por eso la palabra dice que la salvación es individual de cada uno de nosotros. Y tenemos que esforzarnos, hermano, tenemos que esforzarnos para que alcanzar, que es nuestra meta, la salvación. ¿Y qué es la salvación? Llegar, hermanos, a estar en la presencia de Dios en el día postrero. Si en el arrebatamiento, pero si nos toca partir antes, hermanos, ya vamos a estar pronto ya para estar juntos en la Nueva Jerusalén. Pero tenemos que preocuparnos, hermanos. Y Pablo les exhortaba, hermanos, exhortar es hablar con largo aliento y decirles, por favor, no flaqueen, por favor, no cedan, por favor, esfuércense, por favor, no vayan ahí, que eso les va a hacer mal, caminen por este sendero. Y les explicaba de una manera y les explicaba de la otra. Alabado sea el nombre de Dios, y que les hablaba exhortándoles, porque él sabía que ya no iba a volver, hermano. Amén, gloria al nombre de Dios. Y llegó a Troas allí y se juntó con los hermanos en Troas, bendito sea el nombre de Dios. Dice, visita y despedida de Pablo a Troas, 27. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente. O sea, Pablo se iba al otro día y le estaban enseñando. Y dice, y alargó el discurso hasta la medianoche. O sea, y había muchas lámparas en el aposento donde estaba reunido. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido el sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comió y habló largamente hasta el alba y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Alabado sea el nombre de Dios. Hermano, Pablo sabía que se iba, ya no iba a volver. Entonces les recordaba, disertaba, o sea, le estaba recordando todo lo que le había predicado, lo que le había enseñado. Y dice que disertaba largamente hasta las 12 de la noche. Pero ¿qué pasa? Hay estudios científicos que dicen que el ser humano, hermano, está capacitado para recibir durante 45 minutos, 50 minutos a lo máximo. Usted vio que en el liceo, en la universidad, ¿cuántas son las clases de defensa? 45 minutos. 45 minutos, ya está eso. Porque dice que después de pasado ese tiempo, ya la persona ya no empieza a retenerse, empieza, alabado sea el nombre de Dios, a perder realmente la enseñanza. O sea, son 45 minutos, 50 minutos más o menos lo que está estipulado, que la persona está capacitada. Después ya se empieza a divagar, la mente empieza a pensar otras cosas y se pierde mucha esencia del estudio pasado ese tiempo. Y Pablo, como se iba, estaba disertando, hermano. Y mira, a veces uno dice, uno se para acá al frente y ve las caras y parece que está aburriendo. Hermano, y mira, imagínense Pablo era Pablo, hermano, un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre que había estado en la presencia de Dios, que Dios le ministraba de una manera tremenda, alabado al nombre de Dios. Dice que este joven se durmió escuchando a Pablo, hermano. Usted me dice, yo quisiera escuchar a Pablo, lo escucho 3 días seguidos sin dormirme. Pero este muchacho se durmió allí y cayó, hermano, en el tercer piso, estaba en la ventana sentado allí y se durmió, hermano, y cayó y se golpeó la cabeza, obvio, y murió. Y Pablo, hermano, lleno del Espíritu Santo, después, si no va a permitir que la bendición de parte de Dios se perdiese.
llegó allí, alabado sea el nombre de Dios, se tiró sobre él, oró por él, y hermano lo resucitó, y todo bien, vamos arriba y seguimos hablando, siguió predicando, siguió enseñando, hasta que se despidió, hasta el alba que se despidió. Hermano, fíjese que Pablo era un hombre lleno del Señor. Pablo era un hombre guiado por el Espíritu Santo. Dice la palabra, como hemos visto estudios atrás, que le sacaban las prendas de Pablo para llevar a los enfermos y las ponían sobre los enfermos y estos eran sanados. Lo mismo hacían, hermanos, cuando Pedro, lo recuerda Pedro en el comienzo de Hechos, que hasta cuando Pedro pasaba para que la sombra diera sobre los enfermos y eran sanados, todos eran sanados. Es que el don del Espíritu Santo de sanidad y muchos más estaba sobre Pablo. Y hermanos, y suceden cosas, quiero decir esto porque para que tengamos entendimiento, suceden cosas, no importa lo lleno que usted esté del Espíritu Santo, no importa lo mucho que el Señor le esté usando, hay luchas, hay circunstancias, hermanos, que vienen sobre nuestras vidas. Y ejemplo tenemos en la Biblia. Pablo, hermanos, o sea, fue apedreado, fue encarcelado, fue perseguido, hermanos, alabado sea el nombre de Dios. Aún después vamos a ver que lo siguen persiguiendo los judíos, no le dan tregua. Alabado sea el nombre de Dios. Y a veces nosotros pensamos que venimos al Evangelio y leemos, Dios es mi fortaleza y mi pronto amparo. Es verdad, Dios es nuestra fortaleza. Y no nos dejará padecer más de lo que podamos soportar. Porque Dios nos protege y nos guarda. El ángel de Jehová la acampa alrededor de los que le temen. Hay una cantidad de promesas, hermanos. Pero, hermanos, por más llenos del Espíritu Santo, esto nos tiene que quedar claro en nuestra vida cristiana, hermanos. Por más lleno de la presencia de Dios, por más lleno que el Señor, por más veces y por más bien que el Señor nos esté usando, no podemos impedir que el enemigo nos ataque. No nos va a vencer, pero no podemos impedir que él intente atacarnos. Jesucristo, Mateo 4, si usted no me cree, léalo después Mateo 4. Jesucristo, hermanos, en el comienzo de su ministerio, dice que fue llevado por el Espíritu al desierto, tuvo 40 días de ayuno. 40 días y 40 noches de ayuno, hermano. ¿Y qué pasó cuando terminó los 40 días de ayuno? ¿Qué le pasó? Vino el enemigo a tentarlo. Usted imagínese, hermano, a veces uno ayuna 3 días, 1 día, 7 días. Esto con toda la fortaleza. 40 días, hermano, y a los 40 días viene el enemigo a tentarlo. Usted dice, no, ¿quién le va a tentar? Y hermano, que lo primero que le dijo es con la necesidad, si tú eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Y allí el Señor dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y el enemigo, hermano, que conoce la palabra, y más que muchos cristianos, así, a veces con la palabra. Bueno, la palabra dice que si la llevó a Yahweh, que si te tirás de acá, mandará a sus ángeles para que te sostengan y no tropieces, y no caigas y no te golpees. No tentarás al Señor tu Dios, le volvió a contestar Jesús. Y después, hermano, dice que le mostró todos los reinos, dice, todos estos reinos te daré, si postrado me adorares. El diablo le decía a Jesús, con 40 días de ayuno, al Hijo de Dios, hermano, entienda bien lo que le estoy diciendo. 40 días de ayuno, hermano, una conexión de ayuno y oración, una conexión con Dios, de todos estos reinos te daré si postrado. Vete, Satanás. La palabra dice que solo a Dios hay que adorar. Solo a Dios me lo voy a rendir. Alabado sea el nombre de Dios. Y ahí el enemigo huyó. Como dice la palabra en Santiago, someteos a Dios y el enemigo huirá de vosotros. Es que a veces no nos damos cuenta, hermanos, que el enemigo nos quiere atacar. No podemos evitar, pero no nos va a vencer porque es más fuerte, es más poderoso el que está en nosotros que los que están con él. Pero vamos a tener esas luchas, porque ¿qué es lo que primero que hace el cristiano, hermanos? Alabado sea el nombre de Dios. Cuando vienen las luchas, ay, Dios me abandonó, ay, Dios me dejó. No, Dios no te deja, Dios no te abandona, Dios te sostiene, Dios te guía, Dios te protege. Pero también tenemos que pedirle entendimiento al Señor.
para saber que de toda angustia, de todo proceso mal, el Señor nos va. Dice, no podemos ser tentados más de lo que podamos soportar. Dios siempre tiene nuestra mano, hermano, así, no nos suelta. Pero tenemos que tener claro, porque depende de nosotros reconocer la grandeza de Dios y que está con nosotros. ¿Amén? Gloria al nombre de Dios. Y allí estaba Pablo, hermano, enseñándole, hermano, alabado sea el nombre de todas estas cosas. Allí entró porque se iba. Y estuvo hasta la mañana y se fue, bendito sea el nombre de Dios, dice. Después de haber subido y partido el pan y comido largamente hasta el agua, y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Verso 13, viaje de Troas a Mileto. Nosotros, adelantándonos, otra vez le digo, Lucas, que iba siempre, después cuando lleguemos a la epístola, él dice, Pablo dice, el único que estaba conmigo siempre era Lucas. Dice, nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que allí lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Navegando de allí al día siguiente, llegamos delante de Quío, y el otro día tomamos puerto en Samos. Y habiendo hecho esta escala en Troglo, al día siguiente llegamos a Mileto. Dios, todo se movían en barco, para parar acá, barcos comerciantes, todos allí, alabados el nombre de Dios. Por verso 16, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso. No quería ir de vuelta porque ya se había gran revuelo y ya no quería perjudicar a la iglesia que ya estaba instalada allí. Dice, para detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día del Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Ya se había propuesto Pablo ir a Jerusalén, ya era terminando el tercer viaje misionero, hermano, que había recorrido todo y alentado y viendo cómo estaban las iglesias, hermanos, alabados al nombre de Dios, él había alentado todas las iglesias. Ahora se había propuesto ir a Jerusalén y quería estar el día del Pentecostés. El Pentecostés es la fiesta que celebran los judíos 50 días después de la Pascua. 50 días, la fiesta de la cosecha, hermanos, el día del Pentecostés, se celebran los judíos hasta el día de hoy, la celebran 50 días después de la Pascua. ¿Amén? Y él quería estar allá en el día del Pentecostés en Jerusalén. Verso 17, discurso de despedida de Pablo en Mileto. Vamos a ver esto, hermanos, alabados sea el nombre de Dios, así por arriba, para ver y entender un poquito más que Pablo ya estaba decidido ir a Jerusalén, ya terminaba, ya no quería, ya también la edad, yo pienso que la edad también había hecho 3 viajes misioneros por toda Asia, había instalado iglesias por todos lados. Después hizo el segundo viaje confirmándolas y el tercer viaje para ver cómo estaban creciendo. Y alabado sea el nombre de Dios. Entonces acá dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar, o sea Pablo, ¿no? Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Hermanos, ancianos, vuelvo a reiterar, no son los viejos, sino son los maduros, aquellos que estaban al frente y a cargo de la iglesia, aquellos que tenían la sabiduría, la paciencia, el gozo y la presencia del Espíritu Santo para gobernar y dirigir la iglesia. Amén. Gloria al nombre de Dios. Enviando pues desde Mileto a Éfeso para llamar a los ancianos de la iglesia, cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido, o sea, todo lo que Dios me ministró, yo se los he dado. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros, se enseñaron públicamente y porque le he enseñado públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe que es nuestro Señor Jesucristo. Ahora aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. O sea, Pablo era un hombre espiritual, me enseñaba el espíritu. Dice, ahora ligado en espíritu voy a Jerusalén. Me dice que vaya allá, aunque hay cosas que le decían que no fuera. Dice, ahora de aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso,
ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio. Verso 24. Hermanos, alabamos el nombre de Dios. O sea, Pablo dice que el Espíritu lo lleva ya, pero por otro lado, que el Espíritu le da testimonio que le van a pasar cosas en Jerusalén. Pero Pablo dice, no estimo en nada alabanza a mi propia vida con tal de obedecer al Señor. ¿Por qué? Porque vamos a ver más adelante que cuando está en Jerusalén, ahí Dios le habla y le dice por qué lo llevó a Jerusalén y cuál era el motivo. Pero lo impresionante acá es que reunió a todos los ancianos como diciéndole, ustedes sean esforzados y valientes, mantengan y guíen a la iglesia. Ahora yo no voy a estar, no van a consultar más conmigo, pero no se olviden que ustedes no dependen de mí, dependen del Altísimo y del Espíritu Santo que les ministra. Ustedes tienen la autoridad y el poder de buscar de Dios para guiar toda la grey, para que se mantenga firme hasta el día del Señor. Le enseñaba, le estaba diciendo a los ancianos, en otras palabras, era como una reunión de pastores, hermanos, y dice, entonces le está testificando, dice, yo nunca me aproveché de ustedes, yo trabajé con mis manos. ¿Te acuerdas que decimos que Pablo hacía cartas para hacer el nombre de tiendas, para hacer el nombre de Dios? Bendito sea el nombre de Dios. Dice, nunca me aproveché, nunca me dice, y no me guardé nada, todo lo que me ministró el Señor, yo se los he enseñado, porque no quiero guardarme nada, que eso es lo bueno, hermano, que no nos guardemos nada, que todo lo que nos ministra el Señor nos enseña, alabado sea el nombre de Dios, nosotros lo podamos transmitir, alabado sea el nombre de Dios. Y acá en el verso 24, hermano, me llama la atención porque quiero ir a otro lado, bendito sea el nombre de Dios. Dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo, miren lo que dice, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe la carrera, o sea, con tal de que acabe el ministerio, con tal de que haga lo que Dios me encomendó, con tal de que la obra de Dios que Dios me pidió que haga, yo la haga. Dice, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Hermano, ella se sentía con unos años, ya se sentía, hermano, todavía le va a quedar unos años más, pero ya se sentía que su obra estaba hecha. Mire lo que dice en 2 Timoteo, hermano, para vas a el nombre de Dios referente. Este Pablo tremendo, para vas el nombre de Dios. 2 Timoteo capítulo 4, déjeme lo encontrar, yo se lo voy a leer. Capítulo 4. Cuando le exige a Timoteo, yo no voy a leer todo, cuando le exige a Timoteo que predique la palabra. Dice capítulo 4, verso 6. Dice, con respecto a lo que estamos hablando, dice que estimo un poco mi vida. Pablo le dice a Timoteo allí, 2 de Timoteo capítulo 4, verso 6, si usted quiere leerlo. Dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano, dice Pablo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Yo como recién hablaba de la carrera, ¿sí? Dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y mire lo que dice acá, qué interesante, hermano. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo dice, mi carrera dice, está terminada, estoy pronto para ser sacrificado. Pero dice, he corrido la carrera, me he comportado bien, he sufrido la fe, y estoy para recibir la corona de parte de Dios. Pero no es una corona que es solo para mí, dice Pablo. Es una corona que Dios le va a dar a todos. ¿A todos quiénes? Los que aman su venida. Qué importante, hermano, es amar la venida del Señor. Yo amo al hermano, yo amo a mi esposa, yo amo a mis hijos, yo amo a mis nietos. ¿Y amamos la venida del Señor? Qué importante, hermano, que el pueblo de Dios aprenda a amar la venida del Señor. ¿Y cómo amamos la venida del Señor? Cuando usted ama a su esposa, a su esposo o a su nieto, le quiere dar lo mejor a él por amor. Entonces, hermanos, llevándolo a la palabra, si amamos la venida del Señor, vamos a darle lo mejor de nosotros a la obra de Dios hasta que venga el Señor.
porque amamos su venida. ¿Se da cuenta de lo interesante? Va a recibir la corona a todos aquellos, como Pablo, que aman la venida del Señor. Amén. Qué importante, hermanos, amar la venida del Señor. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. Hermanos, la iglesia tiene que amar la venida del Señor. Yo amo esto, yo amo lo otro, yo amo mi casa, yo amo mi árbol, yo amo esto. Tenemos una cantidad de amores, hermanos. Un día vamos a hablar del amor, el amor ágape, el amor Filipo, todo eso. Pero no. Pero qué importante, hermano, amar la venida del Señor. Porque si usted ama la venida del Señor, ¿qué va a hacer usted? ¿Va a cuidar su vida espiritual? ¿Va a tratar de esforzarse de andar de la mejor manera, de correr la carrera como el barro? Y encontrarse apto para que cuando venga el Señor, usted sea arrebatado, sea llevado con Él, seamos todos llevados, si amamos la venida del Señor. Qué importante, hermano, que aprendamos a amar la venida del Señor. Y cada vez que le contesta algo y usted quiera dar un paso atrás, yo digo siempre un paso atrás ni para tomar impulso, hermano. Recordar esto, amamos la venida del Señor. Y el amar la venida del Señor, hermano, requiere de nuestro esfuerzo cada día, de no ceder y de andar conforme a la perfecta voluntad de Dios para nuestra vida. Hermano, vamos a parar por acá porque se nos ha ido la hora. Vamos a dejar el verso 24 ahí y después vamos a ver todo lo que podemos avanzar, porque ahí ya terminamos el 20 y en el 21 ya dice el viaje a Jerusalén, allí cómo Pablo va a testificar sobre todo el concilio en Jerusalén y cómo es arrestado, y ahí es donde Dios le habla, y ahí empieza la otra parte ya sobre el final, cuando él apela a César, amén, y entonces por esa causa tiene que llegar a Roma, amén, gloria al nombre de Dios.